Amanecía el 20 de octubre de 2025. Las primeras horas antes del alba encontraron el Caribe en un silencio denso. Las aguas, como tinta derramada, se extendían bajo un cielo pesado e inmóvil. De pronto, una anomalía. Un convoy naval se deslizaba sin identificarse, sin luces de navegación, sin señales, corriendo a oscuras. Mientras tanto, muy por encima de las nubes, un P-8 Poseidón de pago surcaba el espacio aéreo, sus sensores trazando el mar en un infrarrojo revelador. Lo que capturó lo cambió todo. 5 navíos moviéndose en formación compacta, cada uno enarbolando una falsa bandera humanitaria, sin carga registrada, y emitiendo una identificación de transpondedor ficticia que no llevaba a ninguna parte. La alerta se disparó en cuestión de minutos. Desde Cuántico hasta Key West, desde la DEA hasta la Quinta Flota, la Operación Corriente Azul estaba activada. El objetivo: un imperio flotante de narcóticos valorado en más de $10.000 millones, una red industrial oculta bajo las olas. A las 02:00 horas, el USS Hamilton, un cúter de la clase Legend, viró bruscamente hacia las coordenadas. Los motores rugieron, las luces de la cubierta se encendieron. Una fuerza de tarea conjunta de la Marina y la DEA se movilizó para la intercepción. Nadie se detuvo a medir el riesgo, solo se enfocaban en la precisión, porque esa noche la frontera entre el crimen y la guerra se desvanecería, y en pocas horas, lo que comenzó como una silenciosa persecución se transformaría en un conflicto marítimo a gran escala contra el crimen organizado. Dale me gusta si crees que es momento de mostrar la fuerza. Los indicios habían estado allí durante meses. Patrones de envío inexplicables, manifiestos de carga con cifras perfectas pero pesos imposibles, y una pregunta que resonaba en la sala de mando de la DEA en Cuántico: ¿de dónde procedía la droga? Los analistas rastrearon las rutas: Majaqueu, Bonia, Panamá. Decenas de cargueros fantasma navegando bajo nombres de empresas ficticias, sin atracar, sin descargar. Ya no eran simples contrabandistas, sino ingenieros construyendo un nuevo tipo de imperio. Fábricas químicas flotantes escondidas a plena vista en el corredor caribeño. En el tráfico encriptado, una frase clave se repetía: Proyecto Arrecife Azul. Código para plataformas de producción oceánicas capaces de sintetizar precursores de metanfetamina y fentanilo in situ. Cada plataforma era alimentada por reactores de litio y estabilizadores rastreados hasta Shenzhen, China. A mediados de octubre, toda la inteligencia se conjugó. Escaneos satelitales, agentes humanos y llamadas interceptadas señalaban un convoy que partía de aguas venezolanas, escoltado por embarcaciones de seguridad privada armadas con ametralladoras pesadas. El Pentágono dio la autorización bajo la Operación Corriente Azul. Mando conjunto, US Navy y DEA. Parámetros de la misión: interceptar, asegurar y desmantelar. A las 02:47 hora local, el Sino de Cinto Sindoi. Contacto por radar se confirmó. 5 navíos a 60 millas náuticas de Cartagena. No respondían a las llamadas de radio. No encendían sus luces de navegación. A bordo del USS Hamilton, el comandante Dale Spencer observaba el sistema de combate. Los objetivos estaban confirmados. Transmitió con un gesto: formación norte-noroeste, velocidad 12 nudos. Spencer asintió una vez. Sombra 6, prepárense para el abordaje. 2 lanchas de asalto, Rivenford, tocaron el agua, sus cascos oscuros cortando las olas. Sobre ellos, un helicóptero MH-60 Romeo Seahawk planeaba, sus rotores batiendo el aire denso. Más arriba, el P-8 Poseidón buscaba firmas de calor. Y mucho más alto, un MQ-9 Reaper tenía sus sensores fijos, orbitando a 20.000 pies. Entonces, el caos. Uno de los buques del cartel abrió fuego. Trazadoras rojas describieron un arco en la noche. Ametralladoras pesadas de DSK escupiendo plomo desde la cubierta. ¡Contacto! El radio chasqueó. Las alarmas sonaron con estridencia. Los cañones de cubierta de la proa del Hamilton se activaron. El cañón Mark 110 de 57 milímetros rugió en ráfagas cortas y precisas. Cada proyectil se incrustó en los soportes de las armas con precisión milimétrica. El fuego del cartel se detuvo en segundos.
Respuesta letal mínima, ordenó el comandante. Los queremos vivos. Pero el océano tenía otros planes. Un segundo barco estalló. Un destello blanco rasgó el horizonte. Tambores químicos ardieron, pintando el cielo con fuego azul. En el puente, Spencer mantuvo la voz firme. Todas las unidades, avancen, aseguren el área. El Seahawk viró bruscamente. Su ametralladora de puerta GAU-21 escupió ráfagas que desgarraron la cubierta del buque más cercano. Agentes de la DEA del equipo Sombra 6 descendieron en cuerda rápida, aterrizando en medio del humo y el metal retorcido. Se movieron con rapidez, forzando escotillas y sometiendo a la tripulación restante. Bajo cubierta, el descubrimiento dejó atónitos incluso a los veteranos. Tambores industriales etiquetados en mandarín, reactores de litio diseñados para síntesis de larga duración, pilas de documentos de envío falsos sellados con aduanas venezolanas. Esto no es química callejera, masculló un agente a través de su respirador. Esto es ingeniería estatal. En ese instante, un buque rompió la formación, acelerando hacia aguas venezolanas. Su motor rugió, dejando una estela de humo. Objetivo intentando escapar. Llegó la voz. Desde 10.000 pies de altura, el Reaper ajustó su curso. Su láser se fijó. Un clic después, un misil Hellfire descendió gritando. Impacto. Una columna de fuego se elevó hacia el cielo. El barco fugitivo se desvaneció en una hirviente nube de vapor y combustible. El silencio volvió. No había más contactos de radar, ni fuego de respuesta. Solo el crepitar del petróleo ardiendo y el zumbido de los motores del cúter. Al amanecer, el Caribe estaba tranquilo de nuevo. 5 barcos destruidos o capturados, cientos de barriles químicos recuperados, y debajo de todo, la primera prueba irrefutable de que la guerra de Estados Unidos contra las drogas había escalado hacia algo mucho más peligroso. Mientras el comandante Spencer veía las llamas desvanecerse en el horizonte, le dijo en voz baja a su segundo oficial: «Esto no fue solo una incautación, fue una batalla». Cuando el sol se alzó, el horizonte aún ardía. Columnas de humo flotaban sobre el Caribe, marcando las tumbas de los barcos que habían albergado a la red de narcotráfico más poderosa del mundo. Pero el combate marítimo era solo la mitad de la guerra. Mientras marinos y agentes aseguraban los restos, otra operación ya estaba en marcha, no en el agua, sino en tierra. En Bogotá, órdenes encriptadas destellaron a través del Comando Conjunto de la DEA, coordenadas, sellos de tiempo. En minutos, la Policía Nacional de Colombia y los equipos de campo de la DEA se movieron al unísono. Objetivos: Barranquilla, Cartagena, 2 de los centros industriales del cartel. Cada ubicación estaba oculta tras fachadas civiles, empresas de importación, depósitos de combustible, almacenes de caridad. A las 0800 horas comenzaron las redadas. Helicópteros atronaron sobre la costa. Camiones blindados rodaron por calles estrechas. Dentro de los almacenes, los agentes encontraron algo inesperado. No drogas, sino máquinas. Filas de impresoras tridimensionales, estantes de pilas de energía de litio, planos para submarinos en miniatura, no tripulados, desechables, construidos para transportar cargamentos a través de aguas internacionales. Cada habitación contaba la misma historia: escala industrial, disciplina militar, financiación corporativa. Este no era un cartel que se escondía en la selva, era una organización que pensaba como un ejército y se movía como un estado. En el interior de uno de los complejos, los agentes descubrieron algo aún más oscuro: una sala de servidores, con aire acondicionado, sellada, operando 24 horas. Cuando la ciberforense descifró los discos, encontraron libros de contabilidad encriptados que listaban transacciones a través de Macao, Dubái y Hong Kong. Millones blanqueados a través de empresas fantasma, vinculadas a firmas de logística offshore. En Langley, analistas de la CIA siguieron el rastro. Cada transferencia conducía más profundamente a corredores financieros protegidos por inmunidad diplomática. Y detrás de los números, una firma seguía apareciendo: el coronel Rafael Ortega, un oficial de inteligencia venezolano, bajo sanciones desde 2023. Era el eslabón que nadie quería ver: protección estatal, logística extranjera,
tecnología china, todo convergiendo para sostener un imperio de narcóticos de $10.000 millones, diseñado para desestabilizar el hemisferio. Suscríbete para no perderte la continuación de esta guerra híbrida. Mientras las redadas continuaban, más nombres salieron a la superficie: ingenieros con doble pasaporte, técnicos entrenados en Shenzhen, corredores con vínculos a fachadas financieras de Oriente Medio. Esto no era corrupción aleatoria, era arquitectura. Esa misma tarde, el Consejo de Seguridad Nacional se reunió en Washington. Pantallas brillantes llenaban la sala de crisis, mapas del Caribe cubrían la pared, puntos rojos marcaban cada nodo confirmado del proyecto Arrecife Azul. La DEA informó primero: 6 embarcaciones neutralizadas, dijo el director. Más de 200 tambores químicos asegurados. Creemos haber desarticulado una cadena de fabricación global. Luego, la Marina tomó la palabra. El almirante Kingsley, del Comando del Pacífico, estaba al frente. «Almirante, ¿a qué nos enfrentamos?», preguntó el presidente. Kingsley se inclinó. «Con respeto, señor, esto no era un convoy de drogas, era una guerra logística. Alguien está probando hasta dónde les permitiremos llegar». La sala enmudeció. Para los analistas, era la primera vez que el narcotráfico se mapeaba como una campaña militar. Zonas de combate, activos, redundancia y reemplazo rápido. Todo el sistema replicaba las cadenas de suministro a nivel estatal, no la improvisación criminal. Activa la campana para recibir todas las notificaciones sobre nuestro contenido exclusivo. Una diapositiva de la CIA apareció en la pantalla. Fotos de cascos de fibra de carbono, reactores modulares y líneas de combustible compuesto recuperadas de los restos. Cada componente marcado con un código de fabricante de una corporación china sancionada. Cada envío enrutado a través de aduanas venezolanas, sellado como equipo de investigación marina. La evidencia era inequívoca. Venezuela actuaba como tercero, canalizando materiales y fondos extranjeros hacia la infraestructura del cartel, transformando el crimen organizado en un arma geopolítica. En Cuántico, los químicos forenses lo confirmaron. Rastros de estabilizadores de grado militar y compuestos de polímero de litio coincidían con fórmulas industriales restringidas. Esto no se fabricó en un laboratorio de la selva. Provenía de instalaciones con licencia estatal. En cuestión de horas, los analistas ensamblaron el panorama general. La ruta corriente azul del cartel no era solo una cuestión de drogas. Se trataba de influencia, saturar las comunidades estadounidenses con narcóticos sintéticos, drenar miles de millones a través del lavado de dinero y canalizar las ganancias a presupuestos negros extranjeros. «Esto es guerra híbrida», dijo en voz baja un oficial de inteligencia. «Parece crimen, pero actúa como estrategia». Mientras tanto, en Cartagena, las unidades de la DEA escoltaban a detenidos de alto valor en un convoy blindado. Entre ellos, Luis Márquez Rojas, heredero de la familia que una vez controló los corredores del Golfo. Durante años se había escondido tras la filantropía y los bancos offshore. Ahora, esposado y en silencio, miraba el mar donde su imperio se había quemado. Al mismo tiempo, buzos de 1900 la Marina estadounidense recuperaron las cajas negras de los barcos hundidos. En su interior, discos duros encriptados, datos de navegación, registros de comunicaciones y recibos digitales que vinculaban los envíos a una empresa de logística registrada en Macao. Cada archivo apuntaba al mismo patrón: financiación estructurada, asistencia estatal y protección coordinada. La evaluación final del Pentágono aterrizó en el escritorio del presidente esa noche. El informe fue contundente. La red Márquez Rojas representa una evolución del narcotráfico hacia un conflicto hibridizado. Sus operaciones se basan en tecnología patrocinada por el Estado, empresas fachada comerciales e ingeniería de grado militar. El objetivo parece no ser solo económico, sino desestabilizador, atacando a Estados Unidos a través de la adicción, la corrupción y la influencia. El mensaje era inequívoco: la era de los simples carteles de drogas había terminado. Lo que Estados Unidos había confrontado en el Caribe no era una banda, era un imperio industrial sancionado, escudado y estratégico. Comparte este video si valoras el trabajo de quienes luchan por la ley. De vuelta a bordo del USS Hamilton,
el comandante Spencer recibió la transmisión encriptada de Washington. La Operación Corriente Azul había pasado oficialmente a Operación Corriente Roja. Autorización para continuas interdicciones, ataques cibernéticos y sanciones financieras en múltiples jurisdicciones. Al caer la noche de nuevo, el cúter navegaba lentamente por aguas tranquilas. Los incendios se habían extinguido, el horizonte estaba oscuro una vez más. Pero la guerra había cambiado de escenario. Spencer estaba en cubierta, con los ojos fijos en las estrellas sobre el Mar Negro. Esto comenzó con un cargamento, le dijo en voz baja a su XO, pero terminará con un mensaje. El segundo asintió. Que Estados Unidos no luchará contra sombras, dijo, sino contra las manos que las proyectan. En ese instante, bajo el cielo caribeño, las líneas de batalla de un nuevo tipo de guerra se habían trazado, no solo entre la ley y el crimen, sino entre el orden y el caos, entre la soberanía y la subversión, y en algún lugar más allá del horizonte, en las tranquilas oficinas de capitales extranjeras, alguien ya estaba calculando su siguiente movimiento, porque cuando un imperio cae, otro comienza a levantarse. Cuéntanos desde dónde nos ves y qué opinas de esta nueva amenaza. Al amanecer, el Caribe estaba en silencio. El humo se había disipado. El mar, que una vez ardió con fuego y combustible, ahora reflejaba el sol naciente. En el horizonte, la silueta del USS Hamilton se movía a través de un campo de escombros. Calmo, firme, imperturbable. Bajo cubierta, los agentes de la DEA catalogaban la evidencia: barriles químicos, libros de contabilidad digitales, fragmentos de cascos compuestos estampados con cereales extranjeros. En total, más de $10.000 millones en 1900 narcóticos y equipo incautados o destruidos. 27 arrestos, 4 detenidos de alto valor. La incautación de drogas marítima más grande en la historia de Estados Unidos. En Washington, los titulares hablaban de victoria, pero dentro del Pentágono el tono era diferente, más tranquilo, más pesado, porque lo que habían descubierto era más que una red criminal. Era un vistazo al futuro, una guerra híbrida combatida no con misiles, sino con mercados, no con ejércitos, sino con la adicción. Y por primera vez, Estados Unidos había respondido, no como una víctima, sino como una nación que recuperaba el control de sus propios mares. En Cuántico, los analistas revisaron los datos una última vez. Uno de ellos susurró la verdad que todos entendían. La próxima guerra, dijo, puede que no comience con soldados, puede que comience con un cargamento. En alta mar, el comandante Spencer observaba la bandera estadounidense ondear al viento. Había visto el costo, el fuego, la pérdida, el ciclo interminable, pero también sabía lo que significaba luchar por el orden. Cuando el mundo parecía deslizarse hacia el caos, se dirigió a su tripulación. «Recuerden esta noche», dijo, «porque la justicia no descansa, navega». La cámara se funde con el zumbido de los motores. El horizonte resplandece dorado. Cuando Estados Unidos actúa, no hay puerto seguro para quienes envenenan a su gente. El mar recuerda. La misión continúa, porque cuando América es amenazada, la justicia navega con la marea.